Hola, hola mis amigos de Magenta Radio. Hoy vamos a hacer algo diferente y eso diferente tiene que ver con comentar este periódico que se llama Vida, que tiene su edición número 2, está la versión digital y es la que corresponde al mes de abril. Este periódico no es que salga todos los días, pero usted lo puede conseguir impreso y también lo puede conseguir de esta manera, en PDF. Lo vamos a comentar porque es un medio oficial de la Presidencia de la República. Sabemos que hay muchas personas que lo conocen, otras que no, y pues queremos hacerle comentarios al contenido, pero también complementar algunas cosas. En la primera parte, bueno, aclaramos que este periódico tiene 24 páginas y que esta es la portada, en donde nos muestran primero lo que va a pasar en Cali, que lo vamos a comentar después, y aquí nos muestra también a doña Luz Adriana Camargo, la nueva fiscal general. Ustedes recordarán que hubo bastante dificultad para su nombramiento, se habló de presiones, se habló también de que la Corte tenía otros intereses, bueno, en fin. Me voy a apoyar también en nuestro canal de videos porque aquí hemos trabajado varios temas con profundidad para que ustedes, por favor, si tienen dudas, se acerquen al canal, obviamente se suscriban y si les gusta el contenido se unan también al canal. Vamos a tener muchas sorpresas porque ya cumplimos 10 años, entonces los regalos son para nuestros suscriptores. Bueno, entonces les decía, aquí hemos hecho varios videos al respecto del tema de la nueva fiscal, entonces para que por favor ustedes lo puedan ampliar y consultar ahí también. Listo, me parece que la nueva fiscal se tomó un par de semanas, se tomó entre comillas para darle como su mano, como ponerle su perfil y su manera de hacer las cosas a la fiscalía, y producto de eso pues se derivó una decisión como la de llamar a juicio al expresidente Uribe, que pues ustedes saben es uno de los temas de moda en Colombia, así que va a dar bastante que hablar la señora Luz Adriana Camargo. Dice acá también, abran paso que viene el tren, de eso vamos a hablar más adelante. Esto está en la primera página y nos vamos con la segunda página, en donde aparecen las grandes tareas de los nuevos funcionarios del alto gobierno, y aquí pues aparecen unos nombramientos recientes, que era una de las cosas que también se le había venido reclamando, pidiendo al presidente Gustavo Petro, y es que vinculara más personas afines al progresismo o a su proyecto, y así es como lo ha venido haciendo. En este caso pues Laura Sarabia, que la vemos aquí, ahora va a ser la directora del DAPRE. Ella ya estaba en el gobierno y es una de las personas pues a las que más se le cuestiona, no solamente en la derecha sino también un segmento de la izquierda y del progresismo, quizás porque es demasiado cercana al presidente, pero algunos argumentan que es como muy nueva en el proyecto para que esté en ese cargo. Puede ser. ¿Yo qué diría? Que las personas que están viendo este video y que tienen esos cargos de liderazgo, de poder en una empresa pública o privada, se han dado cuenta que siempre uno debe tener personas de su confianza al lado, y seguramente el presidente Petro ha visto algo en Laura Sarabia que le beneficia, ya sea porque es muy buena en su trabajo, es organizada, es prudente, por la razón que sea, pero a mí me parece que satanizar eso es un error, porque todos tenemos en la vida siempre nuestra gente de confianza, y si no, miren en una casa, muchas veces se enteran primero los amigos o las amigas de lo que está haciendo un hijo que los mismos papás. Empecemos por ahí. Vamos con don Luis Carlos Leal Angarita, que él es el nuevo superintendente de salud, que también apenas unas semanas de estar en el cargo ya se produjeron una serie de decisiones bastante fuertes, como el hecho de haber intervenido hasta el momento de este video 3 EPS, que pues eso ya son palabras mayores. Y ahí la gente no se tiene que confundir. Una cosa es que se intervenga y otra cosa es que se liquide. Resulta que la intervención justamente es para tratar de que no se liquide. Aunque en Colombia los anteriores gobiernos han liquidado cualquier cantidad, tanto así que pasamos de 127 a 27 EPS en este momento, y de las cuales solamente 10 tienen, digamos, soporte financiero de que pueden afrontar el tema, pero solamente 5 tiene reservas. Pues esos son temas realmente muy profundos, pero que le tienen que llamar la atención a uno. Entonces, justamente las intervenciones en Colombia existen hace rato y en el mundo para que no se vayan a quebrar las empresas, y en el peor de los casos que definitivamente toque liquidarlas, pues el papá de Estado sea el que
ponga ahí como sus manos y ayude a que la gente no termine perdiendo esos servicios, cualquiera que este sea. Luego nos vamos acá con el DNP, que es va a estar a cargo de don Alexander López Maya, también muy cercano al presidente, y puede ser uno de los cargos más importantes porque es que él va a dirigir el Departamento Nacional de Planeación. Y resulta que todo lo que uno quiere hacer en la vida, en una casa, en una empresa y en la nación, tiene que pasar por la planeación. En la vida cotidiana hay cosas que uno como que no organiza tanto y digamos que de carambola le funcionan, pero ya en el sector real y en las mismas empresas uno no puede estar improvisando. Entonces resulta que vamos a construir escuelas, que vamos a construir Transmilenios, que vamos a construir, qué sé yo, el tren, lo que sea que se vaya a construir, pero sí, todo eso está muy bien y muy bonito, ahora vaya y hágalo. Y ahí es donde entra planeación, porque también tiene que estar ligado con las directrices de las políticas del país, en ese programa de gobierno que presentan los presidentes justamente cuando se postulan para estos cargos de elección. Hay un poquito largo, pero es para que le demos la importancia que tiene este cargo. Listo, nos vamos ahora con doña Luz Cristina López, que también es la nueva ministra de Deporte y prácticamente llega al ministerio porque cuando se perdieron los Juegos Panamericanos, pues se descubrió que hubo errores de parte y parte. Yo creo que errores que venían desde el gobierno Duque, pero también unos errores que habían en el gobierno Petro, que el mismo Gustavo Petro lo reconoció. Había cosas en donde éramos inexpertos y obviamente pues el resultado fue ese. Para muchos, mejor que se hayan perdido, para otros, lástima que se perdieron, porque los que dicen que nos salvamos de un tumbe, pues son los que dicen que se perdieron, porque si no, imagínense toda la plata que se habían robado, y tienen, la verdad, tienen cierta razón. Y los que dicen que lástima que se hayan perdido, pues también tienen razón, porque nosotros como país pues tenemos que acostumbrarnos a hacer eventos internacionales. Nos vamos aquí con don Francisco Rossi, que llega al INVIMA, que es una entidad que tradicionalmente ha sido como muy corrupta. Entonces este señor, la idea es que llegue a poner como orden en la casa y ojalá que así sea. En las nuevas contrataciones, por decirlo así en términos futbolísticos, pero realmente en los nuevos cargos que llegan al gobierno, está don Gustavo Bolívar y don Carlos Ramón González. Ambos son personas de mucha confianza de Gustavo Petro. Primero Bolívar, porque ustedes ya lo conocen, que ha sido senador y que realmente pues ha sido un tipo honesto. Él es honesto. ¿Qué le critico yo a Bolívar? Que a veces es muy zafado, se le va la lengua, pues como dice uno popularmente, y hay cosas en las que es mejor uno no opinar o quedarse callado mientras las cosas pasan y se van haciendo, y más bien que se demuestre con resultados. Pero no cabe duda que es un gran tipo y es un tipo serio y comprometido con el país, que como están las cosas hoy en día es prácticamente el primer requisito que hay que tener. Don Carlos Ramón Merchán pues es el director nacional de inteligencia, y pues imagínense si no hay que tener una persona cercana y de confianza para Gustavo Petro, que puede ser una de las personas más amenazadas en el mundo, ni siquiera solo en Colombia, en el mundo. Complementa el editorial un artículo que dice: un acto de justicia con los mayores, que tiene relación con todo el tema de la reforma pensional, y que pone el ojo, más bien el dedo en la llaga de esos 3 millones de abuelitos que siempre menciona Gustavo Petro en sus discursos, con los que la verdad no hemos sido agradecidos porque no tienen como una pensión, o no van a tener una oportunidad de pensión si no hay reforma pensional. Y a mí me parece que en eso, con o sin Petro, es una de las cosas que uno tiene que reconocer, porque todos vamos para viejos, y más allá de que ellos no hayan ahorrado por las razones que sean, es que también eran otros momentos, y eso también es importante. Si hoy en día el tema de la ignorancia, que tenemos cualquier cantidad de medios para uno documentarse, es muy latente, pues ¿qué sería en esa época donde la gente de pronto no tenía esa cultura del ahorro? Llega también Carlos Carrillo, que es el nuevo director de la UNGRD. Eso tiene que ver con gestión del riesgo, es un cargo muy interesante, y lo que me parece de rescatar de esta llegada es que el tipo es muy estructurado en su parte mental, es muy coherente, me parece un político muy interesante hacia futuro, y aparte de eso me parece un tipo honesto, muy de las características de Gustavo Bolívar.
y reemplaza al señor Olmedo López por todo ese escándalo que hubo de los camiones. Y me parece que esa es una excelente oportunidad para demostrar que en el gobierno del cambio, si alguien la está embarrando, pues hay que sacarlo, pero también hay que ponerle las investigaciones que correspondan, porque ese es el precedente que se debe marcar. Entre los, puedo equivocarme en la cifra, 350,000 funcionarios públicos que debe tener el gobierno, repito, me puedo equivocar en la cifra, pues imagínense si no habrán muchos todavía con esas costumbres de hacer cosas equivocadas o delincuenciales o corruptas. Deben demostrar pues con hechos, obviamente, y ante la justicia, que no están haciendo las cosas así, pero el gobierno no se puede exponer en eso, debe sacar esas manzanas podridas. Seguimos con doña Paula Robledo, que es la secretaria jurídica de la presidencia, que va a tener bastante trabajo porque siempre los gobiernos son, o el Estado más bien, siempre es muy demandado por empresas, por personas, por X o por Y razón, entonces ese departamento tiene que estar muy fuerte. Bueno, nos vamos a la página 4, protagonismo de Colombia en la comunidad internacional. Yo creo que esta noticia es bueno que la lean detenidamente. Dice aquí: como invitado especial a la trascendental Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania, el presidente Petro planteó un diálogo entre Norte y el Sur para llegar a un nuevo pacto global por la democracia. Resulta que si ustedes han visto nuestros últimos videos, pues hemos hablado también, porque aquí en Magenta Radio no atendemos solamente temas locales, sino también de Latinoamérica y del mundo. Hemos hablado mucho del tema internacional, ¿cierto? De lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, lo que pasa en Europa, ahora de lo que pasa en el Medio Oriente, etcétera. Y la verdad es que la cosa está crítica, es un tema muy, muy complejo. Y resulta que el mundo está hablando de guerra por doquier. Y el único que yo veo, no, el único no, o uno de los pocos que yo veo que está hablando de paz es Gustavo Petro junto a Lula da Silva, ¿cierto? Y uno diría, hombre, pero si es que eso es de sentido común. O sea, aquí en los nuevos acontecimientos que van a venir, es importante que Colombia mantenga esa posición de querer la paz a costa de lo que sea, y no debería tomar partido ni para un lado ni para el otro, ¿cierto? El partido en este caso debe ser es defender la vida, sea en el sitio que sea y sea bajo las condiciones que sean. Ejemplo, si la vida hay que defenderla en Ucrania, con que nosotros digamos que estamos a favor y propendemos por la paz de Ucrania y Rusia, no estamos tomando partido a favor de nadie que no sea el de la vida. Bueno, es un tema un poco complejo, a veces retórico, pero resulta que es que hemos perdido esa importancia por lo más preciado que puede tener un ser humano, que es la vida. Aquí también recuerdan pues la visita que tuvo el Papa, que tuvo Gustavo Petro con el Papa más bien, porque finalmente pues en Colombia hay muchas personas católicas y cristianas, entonces me parece que es una figura interesante e importante. También hay una columna de opinión de Laforí, José Félix Laforí, que pues ustedes ya saben que es de la oposición, pero me parece bien que participen y que opinen. A mí me parece que la oposición es chévere en la medida en que haga propuestas interesantes, no esa oposición de no porque no y no. Ah, no, es que Petro hay que sacarlo. ¿Por qué? No, porque es que fue guerrillero. Pues es que todos tenemos un pasado y el tipo hace 30 y pico de años está en la legalidad. No, es que no quiero la reforma a la pensión. ¿Por qué? No, porque no. ¿Pero por qué? Esa es la oposición que no sirve. La oposición que argumenta y que construye me parece que es sana en todo momento. Ahora, la oposición de hoy en día con Gustavo Petro sí tiene participación, pero acuérdese que la oposición en los tiempos de Uribe y de Duque, ¿qué participación tenía? Nada. La COP16 es tremenda oportunidad, estamos ya en la página 5, tremenda oportunidad para que Cali se prepare para un evento de estas magnitudes en donde van a venir representantes de 196 países, que eso es ingresos a nivel turístico, transporte, bueno, todo lo que ustedes ya saben que involucra el traslado de tantas delegaciones a una ciudad. Entonces me parece que es una excelente oportunidad para que Cali y Colombia pues la saque del estadio. Mire, se estima que van a llegar algo así como 13,000 personas, que es cualquier cantidad de gente, es muy interesante. Eso lo va a liderar Susana Muhammad, que es también una persona muy cercana a Gustavo Petro, que en mi opinión lo está haciendo muy bien,
y es la ministra del Medio Ambiente. Luego viene la ONU firme en la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Si esto se hubiese llevado bien en el gobierno Duque, nosotros no tendríamos todos los chicharrones que tenemos hoy en día. En eso tenemos que ser justos. Duque, desde el primer día, bueno, y antes de que él empezara la campaña, él se basó en que quería revisar el acuerdo, pero es que es ridículo. Si nosotros firmamos un acuerdo y nos comprometemos, ¿cómo es que vamos a empezar a cambiar las condiciones? Es que eso, hasta en un negocio común y corriente, si yo llego a una casa donde me van a arrendar un apartamento y me dicen que el arriendo vale 1.000.000 de pesos, y a los 8 días me dicen, uy, qué pena, no, ahora vale 1.200.000, no, pero ¿cómo así si acordamos 1.000.000? Es que ese pareciera un ejemplo tonto, pero mire que habla muy bien de las personas o habla mal de las personas también. En este caso habla mal de lo que nosotros como país hemos hecho. Las cosas hay que cumplirlas, respetarlas y que se lleven a feliz término. Como no se hizo, pues las cosas se pusieron difíciles. Aquí hay una parte en donde tiene que ver en la página 7 con la transparencia, y es que dice, no se gobierna con corrupción. Este señor es muy importante dentro del gobierno y se llama Andrés Idárraga Franco. ¿Por qué? Porque él es el secretario de Transparencia y resulta que él es uno de los que no solamente ha destapado corrupción al interior de gobiernos pasados, sino también en este mismo gobierno, y es quien tiene que velar porque justamente esa corrupción que tiene enquistada Colombia desde hace tiempo, pues realmente no prospere. Seguimos, avanzamos. Mire que está bien diagramado, bien diseñadito el periódico, es agradable de leer. Dice acá, página 8, constituyente no es para la reelección ni modifica la constitución del 91. Mire que la campaña negra comienza por decir que Petro se quiere reelegir, y acá en nuestro canal nosotros colocamos en varios, aquí está, un video que se llama 9 puntos para la constituyente, y por ahí hay otro en donde él dice claramente que no está buscando la reelección. Bueno, por ahí ustedes lo van a buscar, pero ahí lo hemos colocado. Y resulta que yo no creo tampoco que Gustavo Petro se quiera reelegir, porque yo creo que él también se merece descansar. O sea, nadie va a culpar a Petro de que no quiso hacer el cambio, pero yo creo que 4 años no han sido suficientes y no serán suficientes para cambiar mucho ni aquí ni en ninguna parte del mundo, porque cuando se tienen tantas cosas en contra, tantos malos gobiernos, pues llegar a cambiar las cosas es muy difícil. Yo no creo que él se quiera reelegir, pero es importante también que los colombianos, sobre todo afines al proyecto Petro y afines a las cosas buenas que está trayendo este gobierno para el país, se pregunten quién puede hacerlo después de Petro, porque si eso no se logra sostener en el tiempo, pues va a pasar lo mismo que ha pasado en los gobiernos anteriores, es que llega otro y cambia todo y ahora quiere otras políticas y ningún proceso se termina. Entonces eso es muy complejo. Aquí están los 8 puntos que él plantea para que se mire el tema de la constituyente, que yo creo que con cada cosa que hace en contra de la oposición, lo único que está haciendo es facilitar ese camino hacia la constituyente. Metro mixto, la mejor opción para Bogotá. Eterna pelea de Petro, que quiere pues que haya una parte subterránea y otra parte pues que ya se contrató elevada, que realmente yo no veo que tenga los avances que dicen que tiene, y porque siempre aparece algo diferente, como por ejemplo que no tiene todos los estudios, y eso la verdad es grave. Debería ser subterráneo, sinceramente, y les voy a justificar esa respuesta con este videito que está por acá. Lo vamos a escuchar un momento y ustedes ahí me van a entender, ¿ok? Aquí va. François Mitterrand e Isabel II cortan la cinta inaugural el 6 de mayo de 1994 y hacen realidad el sueño de un túnel entre Francia y el Reino Unido que databa desde hace 2 siglos. 20 años más tarde es el recorrido ferroviario más utilizado del mundo, con hasta 400 trenes al día. Pero sobre todo, el Eurotúnel es una proeza de ingeniería civil. Porque para unir el Reino Unido y Francia recorre más de 37 kilómetros bajo el mar, llegando a una profundidad de 75 metros bajo el agua. En total, mide 50 kilómetros y medio. La excavación del túnel comenzó a finales de 1987 desde el lado británico y al año siguiente desde Francia.
11 tuneladoras gigantes avanzaron 76 metros al día. El 1 de diciembre de 1990, sus caminos se juntaron por primera vez. Aunque en realidad el video es cortico, pero es muy interesante porque ese túnel todavía funciona y la verdad funciona muy bien. Pero aquí es donde me quiero detener. Por allá Peñalosa nos metió una vez en Bogotá el cuento de que es que los suelos de Bogotá no eran óptimos para construir porque eran muy húmedos. Carreta, ¿cómo si se puede construir debajo del mar? 50.5 kilómetros. Busquen los videos que hablan de este Eurotúnel y yo sé que muchas personas que nos ven y nos escuchan desde diferentes partes del mundo, incluyendo Europa, saben que lo que estamos diciendo es verdad. De la misma manera en que Petro habla, por ejemplo, de la luz de las granjas solares. Eso en muchas partes del mundo existe hace rato, pero si lo dice Petro en Colombia es motivo de burla. Entonces, ahí es donde me parece que estamos pecando es de ignorantes. Esto es una obra de ingeniería tremenda. Pero mire que este video no es tan reciente, ¿cierto? Y lo escogí así es porque aquí cumplía 20 años. Cumplía 20 años el Eurotúnel. O sea, la tecnología de hace, miremos la fecha del video. La tecnología, este video es de hace 9 años. O sea, el Eurotúnel ya tiene 29, 30 años va a cumplir. Y entonces hace 30 años la tecnología que había era mucho menor a la que tenemos hoy en día. Y nosotros en Colombia todavía estamos discutiendo que si subterráneo o aéreo o elevado. No, ahí estamos graves. Y eso es el reflejo del pensamiento nuestro, que a veces vemos es muy cerrado, muy hacia la parcela, muy hacia lo que pasa internamente. Incluso cuando nosotros comentamos temas políticos internacionales en donde uno debería estar supremamente atento, la gente mira muy poco, o no tanto, mejor dicho. No es que no lo mire nadie, pero tenemos no el mismo número de visualizaciones y eso nos muestra también que la gente no se entera de lo que está pasando en el mundo y por eso cuando las cosas llegan a Colombia o le pasan a Colombia, nos toman por sorpresa. Mensaje, por favor, hay que ver más hacia afuera, no dejar de ver hacia adentro, pero es que si miramos hacia afuera nos damos cuenta que eso repercute internamente en nuestros países de Latinoamérica, no solo en Colombia. Vuelve el tren. Esta es tremenda idea, porque no existen países del primer mundo con esos territorios como por ejemplo de China, Australia, México, Canadá, que son unos territorios grandísimos en donde el tren no sea importantísimo, primero porque es más barato y segundo porque de verdad que facilita las cosas y pueden ser sistemas de transporte multimodal, o sea, no es que sea mulas o tren, o no es que tenga que ser el uno o el otro, no, pueden subsistir 3 o 4 sistemas al mismo tiempo y así lo han hecho los grandes países, por eso me parece que Petro hace un acierto genial. Sé que desde el gobierno de Duque también habían empezado algunas cosas y eso también hay que reconocerlo, quizás no con la misma fuerza, pero lo que está haciendo el gobierno de Petro con la inversión en dinero y en vías, me parece que es el camino correcto y hay que apoyarlo porque vamos a pasar de tener esas estructuras que se veían viejas, ¿cierto? Y ahí puestas como en la calle, pero realmente si uno les da la utilidad que se merecen, y ya hemos visto como muchas imágenes de trenes llegando a Honda, por ejemplo, pues eso es prometedor y créanme que le va a facilitar las cosas al país. Mire aquí lo que dice, la meta son 5.400 kilómetros de vías, mejor dicho, eso genera trabajo, infraestructura, desarrollo, son demasiadas cosas al mismo tiempo. Qué bueno que lo estén haciendo. Dice de Bogotá a los mares, claro, muy seguramente están pensando primero en carga, traer carga, llevar carga hasta Santa Marta, por ejemplo, como lo dice acá, pero en el futuro me imagino que también estarán pensando en llevar personas. Bueno, viene también un espacio aquí para la columna de Margarita Rosa de Francisco, que se llama La guerra contra el mundo. Bueno, ahí se toca el tema, me imagino, internacional. Y qué bueno verlo. Gobierno con el pueblo, Pacífico y Caribe, un nuevo camino de progreso y paz. Esto me parece genial porque el presidente ha ido a estos territorios en donde de verdad, nunca llega nada. Y menos han tenido la presencia de un presidente que les muestre que hacen parte de este país. Al estilo San Andrés, que todo el mundo dice, no, pues San Andrés de Colombia, sí, correcto, pero es que pareciera que no.
Y lamentablemente así ha sido por mucho tiempo, hasta ahorita que creo que el presidente también ha puesto sus ojos allá, hay que hacerlo más. Y obviamente nosotros también tenemos que ser responsables de eso, de que el resto de la población en Colombia se sienta parte de este hermoso país. Las mega obras que convertirán el Pacífico en una región próspera, si eso se logra, y ojalá que así sea, que es potencializar el Pacífico, yo creo que eso va a ser un avance gigantesco. ¿Cuál es la razón? La razón es que los países que están en el Pacífico, como por ejemplo Perú, como por ejemplo los mismos Estados Unidos, como por ejemplo China, Japón, aquí yo les voy a abrir, entremos ya entrados en gastos, abramos acá un mapa, no, abramos más bien Google Maps, acá. Vamos a abrir Google Maps, a ver cómo nos va con esta explicación. Yo sé que esto le va a abrir mucho los ojos a ustedes porque se van a dar cuenta que realmente hay demasiadas oportunidades para que Colombia logre hacer cosas importantes. Que se me hizo. Tengo que utilizar el mouse. Ahí ya, perfecto. Mire, aquí está Colombia, ¿cierto? Aquí está Colombia. Y resulta que si ustedes revisan, hay unos países muy importantes como Estados Unidos, como Japón, que son estas islas de acá, como Corea del Sur, que está por acá, China, ¿cierto? Indonesia y Australia. Estos países, todos estos países tienen salida al Océano Pacífico y son en muchos de estos lugares muy ricos. Producto de eso, producto de que se aprovecha esa ventaja de tener salida al mar, de poder incentivar la pesca a gran escala, como por ejemplo en esta imagen que nos muestran del camarón, y quienes viven por ejemplo o han estado en estos países o en estas ciudades que tienen salida al Pacífico se han dado cuenta que es así, es una zona muy rica, pero el Pacífico nuestro es tremendo abandono. Entonces me parece muy interesante lo que se pretende hacer ahí. Bueno, seguimos. Aquí hay varias páginas relacionadas con el desarrollo del Pacífico. Tumaco también lo mencionan acá, el Nariño. Son unos artículos muy interesantes para que ustedes los lean. Dice aquí otro artículo de Gustavo Álvarez Gardiazabal, la Republiqueta de Jamundí. Interesante, ustedes saben que Gustavo Álvarez es tremendo escritor desde hace mucho tiempo. Otra página relacionada con una inversión millonaria en el Pacífico, en inversión social, que bueno, de verdad que es algo muy positivo. Lo mismo también en la costa atlántica. Recuerden que el presidente estuvo visitando varias ciudades, varios pueblos que en su momento fueron muy afectados por el paramilitarismo y que hoy en día están viendo una expectativa diferente. Pacto con las comunidades para restaurar la Mojana, la eterna Mojana. Mírenla aquí en la foto. Desde que era niño yo me acuerdo que han habido problemas con la Mojana, imagínense. Y por acá, entrega de Hacienda Simba simboliza el derrocamiento del paramilitarismo. Mire, yo les voy a decir una cosa. En el tema de la constituyente, en el tema de la convocatoria, realmente hay mucha gente que se ha dado cuenta que este gobierno sí está cumpliendo. Yo no me acuerdo que en los gobiernos anteriores se estuviera haciendo este tipo de cosas. Primero, poner la SAE, que en ese momento no se llamaba la SAE es un nombre reciente, realmente hacer lo que le corresponde, que es utilizar para el beneficio de la gente o de instituciones los predios que le incautaban al narcotráfico o a los paramilitares, etcétera, o devolvérselos a sus legítimos dueños. Eso es de una magnitud importante porque le cambia el proyecto de vida a muchas familias. Me parece entonces que si la derecha o los enemigos de Gustavo Petro, enemigos políticos, están esperando que la gente no lo apoye, de pronto están apostando muy bajo porque la gente sí se está dando cuenta que esto está pasando. Imagínese usted por un momento qué estarán pensando las 200, 500, 1000, 2000 personas que ya recibieron esos predios y que digan, no, es que mire, vamos a quitar al presidente, no, es que vamos a hacerle un golpe de estado, no, es que le vamos a hacer un juicio político. Pues la gente está diciendo, no, pero ¿cómo? Si miren, no se está cumpliendo, la gente no es boba y hay que quitarnos eso de la cabeza. Aquí, otro golpe fuerte es este, mire, como nunca, 1165 toneladas de coca incautadas en 19 meses.
Preguntas obligatorias. ¿De quién era esta coca? ¿Cierto? Y devuélvase, jale usted la pita y va a terminar dándose cuenta que son de una serie de sujetos que llevan en este negocio cualquier cantidad de tiempo y que muchos han pasado por debajo de cuerda y que uno en ciudades como, bueno, no las mencionemos, pero ciudades principales en donde uno veía que se bajaba un señor con 5 o 10 escoltas andando en tremendos carrazos y uno decía, oiga, pero si este no hacía nada hasta hace 6 meses, o yo lo conocí hace 2 años y nunca vi que trabajara en mayor cosa, mire, resultó con esta fortuna, etcétera. Bueno, por poner ese tipo de ejemplos, pero nosotros sabemos que hay gente que posa y pasa de empresarios o de artistas y resulta que ustedes ya saben que andan en malos pasos. Por ahí tenemos el caso reciente de un humorista que pues bueno, ojalá pueda demostrar su inocencia si la tiene o que el Estado también, la Fiscalía en este caso, demuestre su culpabilidad si la tiene. Llegamos aquí a las últimas páginas que son muy entretenidas, laberinto, encontrar diferencias, bien chéveres para que las haga, se distraiga ahí en el Transmilenio, en el bus, donde vaya en este momento, si va de un pueblo a otro, si va en su avión, etcétera. Cosas muy interesantes, unas caricaturas bien chéveres de Matador, el eterno Matador. Bueno, de verdad que me parece que es un periódico bien interesante y al final vienen los rostros del cambio, que son imágenes que nosotros también en el canal hemos mostrado seguido, ¿cierto? No porque las queramos mostrar solamente, sino porque es que de verdad el cariño que la gente le expresa al presidente Petro me parece que es muy genuino. También se ven unas que otras caras largas. Bien, cualquier persona puede estar en desacuerdo también de esas políticas. Eso es lo rico de una democracia, que todos podamos estar de acuerdo o en desacuerdo. Y aquí pues las imágenes muchas veces hablan más que 1000 palabras. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, disfruten el periódico, recuerden que se los voy a dejar aquí en el primer comentario. Seguramente hay muchos temas de controversia, muchos temas que generan pasiones. Yo creo que antes de cualquier pasión debemos tener el sentido común. No se les olvide ese detalle, sentido común. Hoy más que nunca tenemos que estar hablando de vida, porque muchos países quieren hablar de lo contrario. Si esto es lo más preciado, ¿cómo no lo vamos a valorar? De mi parte, muchas gracias. Nos vamos a encontrar en otro video. No se les olvide, suscríbase a Magenta Radio. Leemos la mayoría de sus comentarios. Por supuesto, dele me gusta a todos nuestros videos. Y si le gusta nuestro contenido, también puede unirse. Unirse ya es un camino mucho más cercano a nosotros. Hemos cumplido recientemente 10 años. Y seguramente en este año vamos a tener muchos premios y regalos para ustedes. Cuídense por favor, que estén muy bien. Chao, chao.